Bien, reciban cada uno de ustedes un cordial saludo, siempre con ese deseo y ese ánimo de que puedan estar bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de la materia. Habíamos visto que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Usted debe recordar que anteriormente solo mencionábamos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo, porque todo ocupa un lugar en el espacio. Desde gases, desde cosas, objetos líquidos, desde objetos sólidos, ocupa un lugar en el espacio. Y eso es materia. En esta oportunidad vamos a añadir algo más, recordando que conforme vayamos viendo temas, estos temas van a ir adquiriendo nuevos conocimientos, nueva información. Y hoy añadimos esa información, lo que es masa, es decir, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué es la masa? Es la cantidad de materia. Por ejemplo, entre un costal o un quintal, por así decirlo, de algodón, en comparación con un mismo quintal, con el mismo tamaño todo, con piedras. Entonces, de los dos costales o de los dos quintales, ¿cuál tiene más masa? Pues va a tener más masa o más materia va a tener el quintal de piedras o de rocas. ¿Por qué? Porque también va a tener más peso, por así decirlo. Más adelante usted va a ver la diferencia entre masa y peso en ese caso, ¿sí? Entonces, pero recuerde, ¿no?, que la masa es la cantidad de materia. Como habíamos visto en algún ejemplo pasado, en comparación una bola de acero con una pelota de tenis del mismo tamaño, ¿cuál va a tener más masa? ¿Cuál va a tener más materia? Es la bola de acero que va a tener más materia, más concentración de materia y por eso es más pesada que una pelota de tenis. Como ejemplos, aquí tenemos ejemplos de materia. Tenemos una roca, tiene masa, es decir, tiene peso, y ocupa un lugar en el espacio. Un árbol, césped, una silla, eso es materia, ¿está bien? Entonces, materia, recuerda, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Dentro de la materia, y hay que recordar también, ¿no?, que toda la materia está formada por átomos, cosa que ya vimos anteriormente. Los átomos es la unidad estructural de toda la materia. Es decir, esta roca está formada por millones y miles de millones de átomos que dan forma a esa roca. De la misma manera esta silla, de la misma manera este árbol, su cuerpo, un esfero, es decir, todo está conformado por átomos. Y la unión de átomos da moléculas y la unión de moléculas da lo que vamos a ver más adelante y eso es materia. ¿Está bien? Dentro de la materia, ¿sí?, nosotros tenemos propiedades, es decir, esta roca, este árbol, esta silla tiene propiedades. Todo esto, cada materia tiene propiedades. Y tenemos las propiedades que son propiedades generales, ¿sí? Entonces, vamos a ver, voy a borrar esto, vamos a ver propiedades generales. ¿Está bien? ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? Es decir, aquellas que podemos aplicarlas en todo. Es decir, así sea una roca, así sea una silla, así sea un vaso de agua, así sea un vaso de aceite, así sea un vaso de gasolina, todo podemos aplicarlo a estas propiedades generales. Es decir, nosotros podemos medir a la materia, saber la longitud. Y eso podemos medirlo a todos los objetos, sea cual sea sea cual sea la materia. Por ejemplo, a esta silla yo puedo medirla. A esta roca yo puedo medirla. A este árbol yo puedo medirlo y saber su tamaño. Eso es una propiedad general. Es algo que podemos hacerlo a toda la materia, independientemente de qué tipo sea esta materia, ¿sí? Es decir, yo puedo decir una silla mide
1 metro con 30 centímetros. Yo eso puedo decir, pero la persona que me escucha no va a saber si es una silla metálica, si es una silla de plástico, si es una silla de madera, si es una silla yo qué sé, de paja, ¿sí? De algún otro material, inclusive de roca. Entonces, es una propiedad general que no me especifica, que no me dice a detalle qué es. Entonces yo solo puedo decir, tengo una silla que mide 1 metro con 30 centímetros, nada más. Yo tengo una roca que mide 10 centímetros de largo y nada más. Entonces, eso es una propiedad general, es algo que podemos hacerlo a toda la materia. ¿Qué más podemos hacer a la materia de manera general? Nosotros podemos saber el peso, ¿sí? Nosotros podemos pesar a toda la materia. Usted puede coger un vaso de agua, pesarlo, puede coger un vaso de leche, pesar ese vaso de leche, puede coger un vaso de gasolina, pesar ese vaso de gasolina, puede coger un vaso de miel, usted puede pesar ese vaso de miel. Entonces, a toda esa materia, usted puede pesarla, independientemente de lo que sea. Entonces, usted puede coger un vaso yo qué sé, un vaso de agua. Y puede decir, este vaso de agua está pesando tal vez 500 gramos. ¿Sí? O solo puede decir, este vaso con algún líquido pesa 500 gramos, pero no saben de qué es. Entonces es algo que podemos aplicarlo o podemos hacerlo a toda la materia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es más otra propiedad general? El volumen. ¿Y qué es el volumen? Pues saber la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Y eso podemos hacerlo a todo tipo de materia. A esta roca podemos saber qué espacio está ocupando en este lugar. Este árbol podemos saber qué espacio ocupa esta silla, podemos saber qué espacio está ocupando su mesa, su escritorio, su cama, su casa. Se puede saber cuál es el espacio que está ocupando en ese lugar. ¿Y cómo nosotros sabemos el espacio? ¿Cómo calculamos el espacio o el área que ocupa un objeto en un lugar? Pues simplemente midiendo y multiplicando es lo que es. Medimos, después multiplicamos la altura, el largo y el ancho. Por ejemplo, en esta caja, si está en un lugar, usted puede acercarse y medir cuál es el ancho, cuál es la longitud, el largo y cuál es la altura. ¿Sí? Y usted puede saber el volumen que está ocupando esta caja en un lugar. Por ejemplo, tal vez aquí este ancho es de 10 centímetros. Entonces 10, la longitud puede ser 20. Entonces sería 10 por 20 y el alto por 15. Entonces 10 por 20 y por 15. Y toda esa multiplicación le va a salir en centímetros cuadrados. Entonces, todos esos centímetros, en centímetros cúbicos, perdón, porque son 3. 1, 2, 3. Entonces, esa operación, esa multiplicación que usted hace de estos tres valores, le da la cantidad o el volumen que está ocupando, el espacio que está ocupando ese cartón o esa caja en un determinado lugar. Y eso usted puede hacer a cualquier cosa, a cualquier objeto, a cualquier materia. Y recuerde que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Está bien? Entonces, eso son las propiedades generales de la materia. Es algo que nosotros podemos hacer a todo tipo de elementos, a todo tipo de materia, a todo tipo de materiales. También la materia, como tiene propiedades generales, que podemos hacerlo a todo, podemos medirle, podemos pesarle y podemos saber el volumen, también existen las propiedades específicas. Ya voy a borrarlo esto. También existen las propiedades específicas. Estas propiedades específicas ya nos permiten poder conocer qué tipo de elemento es. Recuerda que usted podía medir el alto de una silla que medía 1 metro con 20 centímetros, pero no le daban más detalle. Pero ahora usted ya puede saber cuando le dicen propiedades o características específicas de la materia. Por ejemplo, y ahora le van a decir
tengo una silla que mide de largo o de alto, mide 1,30 m, pero esta silla brilla, pero esta silla es muy pesada. Entonces, cuando usted escucha eso, cuando le dan más propiedades específicas, usted dice, ah, ya, entonces es una silla, pero si es que brilla, tal vez puede ser de metal, porque el metal brilla, y si es pesada, entonces es metal mismo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tal vez una silla de plástico puede brillar, pero no es pesada, es más ligera. Entonces le están dando más propiedades específicas. Usted ya puede determinar si es de madera, si es de metal o si es de plástico. ¿Por qué? Porque le están dando propiedades más específicas, le están detallando un poco más. Ya no le dicen de manera general. Entonces, esas son las propiedades específicas. Es decir, que le permiten, mediante la información que le den, le permite de diferenciar un cuerpo de otro. Ya le permite si es que es de plástico, si es que es de madera, si es que es de metal, si es que es de aluminio, todo eso, ¿está bien? Entonces ya le permite poder diferenciar. ¿Y cuáles son estas propiedades específicas? Por ejemplo, una de ellas es la densidad. ¿Sí? Yo aquí voy a poner la densidad. Y la densidad, ¿sí?, se refiere a la cantidad de masa también. Está relacionada a la cantidad de masa, está relacionada al... Vamos a llamarle peso, ¿ya? Para que usted entienda. Pero como le dije anteriormente, después vamos a ver la diferencia entre masa y peso. Pero en este caso, la densidad se refiere al peso, ¿sí? A la cantidad de masa, está relacionada a la cantidad de masa. Por ejemplo, nosotros cortamos con un estilete o algún cuchillo o una tijera, cortamos un cuadradito de corcho, ¿sí? Un cuadradito de corcho. También, o podemos sacar un centímetro cúbico de agua. Y también podemos obtener un centímetro cúbico de plomo. Entonces, entre el centímetro cúbico de corcho, el centímetro cúbico de agua y el centímetro cúbico de plomo, ¿cuál tendrá más densidad? ¿Sí? Aquí voy a poner relacionado o está relacionada con la masa. ¿Sí? Y recuerde, la masa es la cantidad de materia. Entonces, ¿cuál tendrá mayor densidad? ¿Sí? Entre el plomo, el agua y el corcho. Pues el que tiene mayor densidad va a ser el plomo. ¿Por qué? Porque tiene más masa. Si usted aquí puede ver, tiene más gramos. Tiene 11,4 gramos por centímetro cúbico. Es decir, si usted al plomo le pone en un recipiente con agua, el plomo va a tener más peso, por así llamarlo, y va a irse hacia el fondo. El agua tal vez esté en la mitad y el corcho esté flotando, porque tiene menos densidad, tiene menos masa. Entonces, cuando usted comience, como le decía, a pesar, y usted tome un centímetro cúbico de agua, un centímetro cúbico de miel, un centímetro cúbico de aceite, un centímetro cúbico de gelatina, entonces la densidad es eso. Y si usted pesa y dice, a ver, yo pesé un centímetro cúbico de un líquido, pero pesaba 24 gramos. Entonces, cuando alguien escuche 24 gramos, entonces, ah, no, es agua. Perdón, es un corcho. Pero si usted le dice, yo pesé un centímetro cúbico y pesó 1 gramo, entonces van a pensar y van a decir, ah, no, es agua. ¿Por qué? Porque ya le está dando una propiedad específica, le está explicando que ese centímetro cúbico ya pesaba un valor. Y si usted toma un centímetro cúbico de miel, el centímetro cúbico de miel va a pesar tal vez 5 gramos y va a decir, ah, no, entonces ya no es agua porque es más pesado. Tal vez puede ser miel, tal vez puede ser alguna crema, ¿sí? Entonces esa es la densidad. Es decir, que nos da características
o nos da mayor información del objeto, de la materia. Vamos a poner también otra propiedad específica que se me viene a la mente es el brillo. ¿Sí? El brillo también es una propiedad específica. Por ejemplo, si usted toma 1 centímetro cúbico de madera, 1 centímetro cúbico de roca, 1 centímetro cúbico de oro, entonces ese brillo ya va a dar mayor información para poder determinar qué objeto es. Entonces no simplemente usted está pesando o midiendo, sino también ya está dando otra propiedad específica que es el brillo. Otra propiedad específica que se me viene a la mente son bastantes, pero solo para que usted tenga conocimiento es la fragilidad. La fragilidad. Y la fragilidad es la capacidad que tiene la materia de romperse. Entonces, si usted, igual, de la misma manera, usted toma 1 centímetro cúbico de vidrio, 1 centímetro cúbico de acero, 1 centímetro cúbico de, tal vez, de plástico, entonces, ¿cuál se va a romper? ¿Cuál va a ser más frágil? Entonces va a ser más frágil el vidrio, porque tal vez se va a romper. ¿Está bien? Entonces, son propiedades que le ayudan a conocer un poco más. Tal vez hay otras propiedades que se llama otra que es la flexibilidad. ¿Sí? La capacidad de un objeto de poderse estirar, de ser flexible, de poderse doblar. Entonces, de la misma manera, si usted toma un objeto que es de madera, otro objeto que es de caucho, otro objeto que es de plástico, entonces cuando usted ya presiona o hace fuerza, uno va a ser más flexible que el otro. Y eso ya es una propiedad específica, ¿sí? Pero la densidad es muy importante, es una de las que más se utiliza, sobre todo usted lo ve a diario, ¿no? Cuando se mezcla agua y aceite. ¿Cuál es más denso? Pues más denso es el agua, ¿no es cierto? Porque usted ha visto que el agua baja hacia el fondo y el aceite se queda flotando, ¿sí? Entonces usted ya puede darse cuenta de eso. Vamos a ver la clasificación de la materia, ¿sí? Ya hemos visto que la materia tiene propiedades generales, ¿sí? Y propiedades específicas, que nos ayuda a determinar un cuerpo de otro. Vamos a ver ahora la clasificación de la materia. La clasificación de la materia podemos encontrarla en la naturaleza de dos formas, ¿sí? De las sustancias, son las sustancias puras y las sustancias, ¿sí? Y las mezclas, perdón. Y las mezclas. Aquí. Entonces, son dos tipos de materia, sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras está lo que son los elementos y los compuestos. Está bien, recuerde, la clasificación de la materia son dos, ¿sí? Son sustancias puras y mezclas. Y dentro de las sustancias puras están los elementos y los compuestos. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de sustancias puras? Como su nombre mismo lo indica, es puro, no está mezclado con nada. Y ahí dice, ¿no? Están formados por átomos o moléculas iguales, idénticas. ¿Está bien? Y vamos a ver un poco de eso. Entonces, si son sustancias puras, quiere decir que están formados por átomos y moléculas iguales. En este caso, el primer tipo de sustancias puras tenemos los elementos. ¿Y qué son los elementos? Como indica ahí, son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas. Es decir, ya no podemos descomponerlas. La sustancia pura es pura y quedó ahí. Por ningún procedimiento, ejemplo. Todos los elementos de la tabla periódica, el oxígeno, el hierro, el carbono, el sodio, el cloro, el cobre, el cobalto, el magnesio, el zinc, el fósforo, todos ellos están formados por un único tipo de átomo. Es decir, la tabla periódica
son sustancias puras, ¿sí? Y en su fórmula química solo aparece el símbolo del elemento. Por ejemplo, tenemos un elemento que se llama el octoazufre, que es la unión de 8 átomos de azufre. Tenemos también el dihidrógeno, que está formado por 2 átomos de hidrógeno. También tenemos el dioxígeno o el oxígeno molecular o el oxígeno gaseoso, que está formado por 2 átomos de oxígeno. Y también tenemos el hierro, el ozono, el calcio, el potasio, el fósforo, que son elementos que están formados por los mismos átomos. Y aquí tenemos nuestra tabla periódica. Estas son los elementos, es decir, la tabla periódica está conformada por, ¿sí?, sustancias puras, ¿sí? Por ejemplo, el elemento de hidrógeno está formado por átomos solo de hidrógeno. El elemento carbono está formado por átomos solo de carbono. Eso es una sustancia pura, es decir, no se mezcla o no se ha mezclado con nada y a esto ya no se le puede descomponer. O sea, ya no se le puede seguir desarmando como si fuera otra sustancia. ¿Está bien? Entonces, esas son las sustancias puras. Primera sustancia pura o primer tipo de sustancias puras es o son los elementos. Que recuerde que ya no se puede descomponer en algo más sencillo. Y generalmente en la fórmula, usted va a ver estas fórmulas, tal vez la fórmula que más ha visto, me imagino que es esta. ¿Sí? El O2, que es el oxígeno molecular, el que nosotros respiramos. Y también el ozono, que es la unión de 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y que esta forma la capa de ozono, ¿no?, que está en nuestra atmósfera. Y también aquí el ozono, el que está aquí, aquí abajo, que le utilizan, también sirve para purificar el agua. ¿Y cómo le purifican el agua? Pues el ozono, como es un gas, le mezclan con el agua y este gas le oxida. Y cuando oxida el agua, le matan a las bacterias. Bueno, eso se ve más adelante. Entonces, recuerde, las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas de la misma, del mismo tipo, ¿sí? Y dentro de las sustancias puras están los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues la tabla periódica. Es el ejemplo o es lo más sencillo, ¿sí? Vamos a ver ahora el siguiente tipo de sustancias puras, que son los compuestos. Los compuestos menciona que es una sustancia resultado de la combinación de 2 o más elementos distintos. Es decir, la unión de estos da un compuesto, ¿sí? La unión de elementos de la tabla periódica da un compuesto. Por eso aquí menciona que es una sustancia resultado de la combinación de 2 o más elementos distintos, pero estos elementos o estos compuestos, perdón, sí se pueden llegar a descomponer. Por ejemplo, pero se pueden descomponer mediante procesos químicos. ¿Está bien? Es decir, todos los compuestos se pueden llegar a descomponer mediante procesos químicos. Por ejemplo, un compuesto es el agua. ¿Y cuál es la fórmula del agua? Es H2O. Es decir, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, el agua es un compuesto, pero si nosotros realizamos un proceso químico, nosotros podemos descomponerle, sacarle los 2 hidrógenos y sacarle a un ladito el oxígeno. Y ya tenemos sustancias puras, solo oxígeno y a un ladito solo los 2 hidrógenos. ¿Y cómo se llamarían los 2 hidrógenos? Como menciona acá, recuerde, dihidrógeno, ¿sí? Mire. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otro compuesto? Pues la sal común, la sal que usted tiene en la cocina, eso es también un compuesto. ¿Y cómo se llama ese compuesto? Pues la sal común se llama, es cloruro de sodio, ¿sí?
Y aquí está Na, que es sodio, y Cl, que es cloro. Haciendo esta unión química se le denomina cloruro de sodio. Por ejemplo, Na, sodio, y vamos a ver en la tabla periódica, por aquí está Na. Na, sodio. Aquí puede verlo. Aquí está Na, sodio, ¿está bien? Na, sodio. Y cloro está por acá. Aquí. Entonces, mire, de acá, de este grupo, este cloro que pertenece a este grupo, a esta familia, que más adelante va a conocer, lleva las familias y los grupos, ¿sí? Se une con este elemento de esta familia y de este grupo de acá, ¿sí? Entonces, la unión de estos dos elementos que son puros, ¿sí? Que son sustancias puras, da un compuesto. ¿Y cuál es ese compuesto? Cloruro de sodio. También aquí hay otro compuesto que es el amoníaco. Y el amoníaco igual es un gas que se une por el nitrógeno y el hidrógeno. Es decir, una molécula de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces acá tenemos hidrógeno, tres átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno. Entonces se unen y dan el amoníaco, que es un gas muy potente, es un gas letal, que puede afectar a la salud y llevar a tener complicaciones. Y también el uno que usted conoce es el dióxido de carbono, ¿sí? Que tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. ¿Y cómo se da o cómo se forma este dióxido de carbono? Pues usted sabe, ¿no? Realizando un proceso químico que es la combustión, es decir, que se quema. Usted quema una madera, un papel, y se va el humo, sale humo. Y el humo se mezcla con el oxígeno molecular que se encuentra en la atmósfera y da dióxido de carbono. Es un proceso, es una unión química porque se está quemando algo, ¿sí? Entonces esos son los compuestos. Pero recuerde, a estos compuestos nosotros sí podemos descomponerlos mediante procesos químicos. Mediante procesos químicos. Por ejemplo, ¿cómo nosotros descomponemos el agua? Que es el compuesto más simple que puede existir. Hay un proceso que se llama electrolisis. Es decir, nosotros a un vaso de agua le aplicamos, obviamente con un método cuidadoso, por eso solo lo hacen los investigadores, le aplica de alguna manera electricidad. ¿Para qué? Para que el hidrógeno se aísle o se separe del oxígeno. Y de ahí tenemos una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Estos son compuestos, son procedimientos muy complejos, ¿sí? Que tal vez en algún momento se llegue a realizar, pero en este caso solo estamos viendo lo que es la teoría. ¿Está bien? Entonces, hemos visto, dentro de las sustancias puras, hemos visto los elementos, ¿sí? Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse. ¿Y cuáles son esos elementos? La tabla periódica. Y la unión de estos elementos de la tabla periódica da los compuestos. ¿Sí? Estos compuestos son uniones de átomos de la tabla periódica o de elementos que mediante procesos químicos se pueden descomponer. Luego tenemos las mezclas. La palabra mismo lo indica, ¿no? Es una mezcla de cosas. Y la mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras que se pueden separar mediante métodos físicos. ¿Y cuáles son los métodos físicos? ¿A qué se refiere? Algo que nosotros podemos realizarlo utilizando cualquier instrumento, ¿sí? Físico, material. ¿Sí? Ya no viene en lo que es la parte química, ya no son procesos químicos, sino procesos físicos, métodos físicos nada más. Y para entender un poco las mezclas, vamos a ver qué tipos de mezclas hay. Hay dos tipos de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Una mezcla heterogénea, como ahí indica, es una mezcla que es posible distinguirla a simple vista. ¿Sí? Es decir, usted ve estos dos ejemplos, aquí está, mire, el agua con el aceite, usted lo puede ver, es una mezcla heterogénea. Usted puede verlo y
sabe que la parte superior es aceite y la parte inferior es agua. Es decir, algo que nosotros podemos apreciar. Una ensalada es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque hay elementos, ¿sí? Porque hay componentes que nosotros podemos apreciarlo. Una sopa, hablando de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la mayoría de lo que nosotros vemos son mezclas heterogéneas, que son, que son fáciles de distinguir a simple vista. Esa es una mezcla heterogénea, recuerde. Es una mezcla que nosotros podemos ver a simple vista. Luego tenemos, dentro de las mezclas, tenemos mezclas homogéneas. Y una mezcla homogénea ya no se puede distinguir a simple vista de qué está conformado, de qué está compuesto. ¿Sí? Y a este tipo de mezclas también se le llama disolución. ¿Por qué? Porque se están disolviendo, se están mezclando. Capaz que nosotros no podemos ver qué cantidades hay. Por ejemplo, agua con azúcar. Usted puede tomar, aquí vamos a ver este ejemplo. Mire, esta taza de café. Ahí está, y eso es una mezcla homogénea. No sabemos si está con azúcar, qué tanto de café está. ¿Sí? Lo único que podemos ver es tal vez la cantidad de agua que hubo, pero no podemos ver más. Tal vez en vez de azúcar pusieron sal, o tal vez en vez de sal o azúcar pusieron tal vez miel, no sé, se me viene a la mente. Entonces, o pusieron sal en cubos, o sal, ese polvo creo que es un azúcar palpable, ¿sí? Entonces, esto es una mezcla homogénea, algo que no podemos verlo, separarlo o distinguirlo a simple vista, ¿sí? Y dentro de estas mezclas homogéneas, aquí viene lo que es, vimos acá la palabra disolución, y una disolución es una mezcla homogénea y uniforme. Si usted puede ver, aquí está una mezcla homogénea que no sabemos si está puesto azúcar, si está puesto sal, si está puesto miel, ¿sí? Y en una disolución, el componente que está en mayor cantidad se llama disolvente y en el que está con menor cantidad se llama soluto. Un ejemplo. Aquí, ¿cuál sería, en esta imagen, cuál sería el disolvente? Según este texto o este concepto. Pues aquí, según este concepto, el disolvente sería el agua. ¿Por qué? Porque está en mayor cantidad. ¿Sí? ¿Y cuál sería el soluto? Pues sería este recipiente con azúcar. ¿Por qué? Porque como está en menor cantidad, este soluto o este azúcar se va a disolver en el agua. Por eso se llama disolvente, disolución. ¿Sí? Entonces, aquí ya aprendimos nuevos conceptos. Disolvente es el que está en mayor cantidad en una disolución. Y soluto es el que está en menor cantidad. Es como cuando usted se va a preparar su desayuno, su café. El disolvente sería la taza o el recipiente con agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí usted va a disolver el soluto. ¿Y cuál sería el soluto en un desayuno suyo? Sería el azúcar y el café, por así decirlo, o alguna bolsita de té. ¿Está bien? Entonces, esas son las disoluciones. Y por eso, usted debe haber escuchado que el agua es el disolvente universal. ¿Por qué? Porque se utiliza para disolver muchas sustancias, muchos materiales. Podemos disolver pintura, podemos disolver sal, azúcar, colorantes, muchas cosas, ¿está bien? Entonces hemos visto lo que son la clasificación de la materia. Las sustancias puras, lo que son elementos y compuestos, y las mezclas, que son mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Listo. Ahora, estas mezclas que hemos visto, también hay que tener o que conocer cómo podemos separar. ¿Sí? Y aquí podemos mencionar las técnicas de separación de mezclas. En esto, recuerde, vamos a separar mezclas. Y la mezcla, como decía acá, se puede separar mediante métodos físicos. ¿Sí? Cosas que nosotros obtenemos, que podemos realizarlas a la mano, físicamente.
No dice no dice separación de sustancias puras y componentes, no, dice solo su separación de mezclas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros podemos separar o cuáles son esas técnicas o esos métodos de separación de mezclas? Primero es la filtración. Aquí usted ve una preparación de café. Aquí tenemos el papel filtro. Aquí tenemos una porción de café. Y pues se le añade agua o se le pone en un recipiente y ahí tenemos café filtrado, ¿no? Que se conoce como café pasado, ¿sí? Es decir, la parte sólida se queda y pasa solo la parte líquida. Eso es filtración, ¿sí? Es decir, separar un líquido de un sólido. Y eso es lo que se hace cuando se va a filtrar. Decantación. ¿Qué es la decantación? Simplemente aquí voy a separar dos líquidos no miscibles, que no se disuelven por la diferencia de su densidad. Sí, es verdad eso. Como el agua y el aceite, y también se utiliza un embudo. Esto de decantación, para que usted entienda de mejor manera, es simplemente el reposo. ¿Sí? Dejar reposar. Aquí le voy a poner, ¿ya? Voy a ponerle con mayúsculas. Reposo. ¿Sí? Reposo para separar líquidos o dos líquidos no miscibles. ¿Qué significa miscibles? Que no se pueden mezclar. ¿Sí? Y que no se disuelven entre ellos. Por ejemplo, aquí mire, tenemos un recipiente con algún material, con alguna mezcla, y mientras más pasa el tiempo, se van separando. Lo más denso, lo más pesado, baja hacia el fondo, y lo más ligero, o lo que tiene menos densidad, sube a la superficie o a la parte superior. También hemos visto en los jugos, no sé si usted ha visto, cuando en la casa en su casa hacen jugos, yo he visto más en el jugo de mora, ¿no? Se ve, ¿no? O en el jugo de tamarindo. A pesar de que al inicio todo está mezclado, todo está de manera parecería homogénea, pues usted le deja reposar, le deja decantar, o se le hace decantación y que es simplemente dejarle en un vaso de cristal, le deja y usted va a ver que a través del paso del tiempo, esa sustancia o esa mezcla, perdón, esa mezcla va a comenzarse a separar. La parte más densa, es decir, los frutos que se han licuado, que se han mezclado en algún momento, van a reposar en el fondo. Y lo más líquido, lo menos denso va a subir a la superficie. Eso es decantación, es dejarle reposar para poderle después separar. Luego tenemos una separación magnética. Generalmente esto aquí he encontrado una imagen, cuando usted ve que hay una mezcla de materiales metálicos en una superficie de arena. Entonces usted utiliza un imán y ya tiene separado lo que eran los trozos o separados de hierro o de metal y aparte lo que era la arena, ¿sí? La arena, perdón. Y esto también se utiliza mucho en lo que es los trabajos cotidianos. Hay personas que trabajan con metales y pues ahí utilizan un imán potente para separar lo que es del aluminio, del metal, del cobre y poder solo obtener lo que es los metales. Esto se utiliza más también en las recicladoras, ¿no? Tienen un imán gigantesco y para separar lo que son los metales del cobre, porque recuerde que el cobre tiene un valor un poco más elevado que un metal cualquiera. Igual el aluminio tiene un poco más de valor. Entonces nosotros con un imán podemos separar. Generalmente con las monedas se juega, ¿no? Con las monedas. Hay monedas que son de metales o simplemente metal, que se separan las que son de cobre. El tamizado. Pues el tamizado se le conoce comúnmente como cernir, ¿no? Usar una cernidora, ¿sí? Se utiliza en la construcción, hay filtros para separar la arena fina de la arena gruesa. Se utiliza aquí en lo que es también repostería para hacer preparados con harinas más finas y los grumos o harina gruesa se queda y no utilizamos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el tamizado? Permitir
permitir paso de las partículas pequeñas. ¿Qué se utiliza para separar disoluciones? Es decir, mezclas homogéneas. Recuerde que disoluciones eran mezclas homogéneas. Se utiliza entre los procedimientos la cristalización. También se le conoce como evaporación. Tal vez usted ha escuchado lo que es el Salar de Uyuni en Bolivia y algunos desiertos también por Asia, que son desiertos de sal. Son desiertos de sal que antes esos desiertos eran mares o eran lagos. Pero debido al proceso en algún momento de calentamiento del planeta Tierra, esta agua se evaporó. Se evaporó y quedaron la parte sólida, quedaron las sales minerales de esos lagos. Y eso es cristalización, es decir, cuando nosotros mezclamos agua y sal, nosotros podemos aplicar cierta temperatura o aplicar EVA para que se evapore y el agua se va a separar de la sal mezclada ya porque va a comenzar a subir, se va a evaporar y usted sabe que el agua se evapora y después se condensa, ¿no? Y otra vez se vuelve agua. Pero en la parte baja, en el material que estamos calentando, se va a quedar pegado la sal, se va a cristalizar. Y luego separamos del vapor, se va hacia la atmósfera como agua y la sal se queda en la parte baja, ¿no? Eso es cristalización. Y la destilación. La destilación es el proceso de separar dos componentes o sustancias de una mezcla líquida. Es decir, aquí utilizamos diferentes tipos de ebullición, diferentes tipos de temperatura para poder destilar, ¿sí? Aquí se utiliza más en procesos industriales, ¿no? En las grandes empresas. Entonces, todos ellos son procesos para nosotros poder separar mezclas. Recuerde, las mezclas son o se pueden separar mediante procesos o métodos físicos. Continuando con los temas de su libro, vamos a ver, esto es muy fácil, no simplemente quiero terminar con esto. Los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Habíamos visto ya que son los compuestos. Entonces, dentro de los compuestos están los orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Fácil. Los compuestos orgánicos son los que poseen carbono como elemento principal. Y estos compuestos orgánicos se combustionan, es decir, podemos o se queman. Todo compuesto orgánico se quema. Una hoja de papel es un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque tiene fibras de un árbol. Y un árbol es orgánico. Los plásticos tienen material elaborado que se elaboró a base del petróleo. Y el petróleo es orgánico. ¿Por qué? Porque se dio por la fosilización de organismos vivientes. Bosques, hectáreas y hectáreas de bosques, animales. Por eso usted debe haber visto que comúnmente se dice, ¿no?, que los dinosaurios se han hecho petróleo. Sí, porque en algún momento se fosilizaron y luego se descompusieron hasta formar el petróleo. ¿Sí? Entonces, todos los compuestos orgánicos tienen como componente principal el carbono. ¿Sí? El carbono, y se queman, se combustionan. Y los inorgánicos no tienen carbono como elemento principal y tampoco se queman. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el oro. ¿Sí? Es un compuesto o es un material o es un elemento inorgánico y no se puede quemar. Tal vez se puede fundir, pero no se puede quemar. ¿Sí? Entonces, todo lo que es orgánico se quema y tiene como elemento principal carbono, dióxido de carbono, las sustancias orgánicas, las frutas, verduras, nuestros cuerpos están formados de carbono y somos componentes orgánicos. Y los inorgánicos simplemente no tienen carbono. Es decir, cuando usted vea algún componente que no tiene la C de carbono, simplemente es inorgánico. ¿Está bien? Para que usted pueda avanzar en el libro. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por
su atención. Espero que pasen un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad.